Muy bien, muy buenos días. Estamos nuevamente con el estudio de la Palabra de Dios y vamos a interpretar en este momento el segundo tema de este título o esta serie que hemos denominado Protegiendo a mi familia. ¿Por qué proteger a mi familia? Porque realmente estamos en una pandemia. Pero más allá de una pandemia con el coronavirus, estamos en una pandemia espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque si vamos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que el Señor advierte a nivel mundial de que hay un enemigo. Y ese enemigo anda como león rugiente. Si me acompañan ahí a la Biblia, en Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, voy a interpretar o leer los versículos 8 y 9. Y dicen de la siguiente manera: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro en su primera carta, terminando ya la carta, va anunciando que hay una alerta, hay que velar y orar, hay que estar atento. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que proteger a nuestra familia. El Señor nos ha dejado la palabra de Dios que es 100% preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente con la prevención que el Señor nos da, si la abrazamos, vamos a cuidar a nuestra familia. Vimos en el video anterior o en el estudio anterior, vimos el estudio sobre poder consagrar, dedique su familia al Señor. Y me encantó porque realmente Ana nos mostraba a través del proceso cómo Dios permite que Ana pueda entender el proceso, entender el plan y dedicar con la intensidad necesaria su familia al Señor. Hoy, sin más, vamos a meternos en el segundo punto y le hemos denominado cómo debo ser en mi familia. No es solamente dedicarlo, sino cómo debe ser cada integrante de la familia. Para arrancar, quiero contarte una anécdota. Dice que una vez un hombre de oficina ocupó un cargo y en una oficina con una tarea muy ardua. Sin embargo, el primer día llegó a su oficina, estaban todos los muebles vacíos. La persona que ocupaba anteriormente ese lugar había dejado todo sin nada. Solamente que al abrir un cajón aparentemente no había nada, pero habían tres sobres enumerados que decían: en momentos de dificultad, de mucha presión laboral, recién por favor abre estos sobres como los números lo indican. A él le gustó la trama, le gustó la dinámica, así que permitió que pase el tiempo. 2 meses pasaron, había mucha presión, todo el operativo de la empresa, aquellos altos mandos le demandaban a él respuesta. Así que él en su silla, pensando qué tenía que hacer, qué había pasado, por qué sucedían las cosas, sin titubear agarró el primer sobre y dijo: a ver, ¿qué recomendación me deja aquella persona que dejó el puesto antes que yo? Lo abrió y decía literalmente: échale la culpa de todo a tu sucesor, a aquella persona que había estado antes que ti. ¿Sabes? Hay una realidad. Él dijo: esto es una buena idea. Voy a hacer esto, voy a agarrar y le voy a decir a mi jefe que el que tuvo la culpa es porque a mí ya me lo dejaron de esta manera. Así fue como él emprendió esta osadía de poder alivianarse, quitarse un poco de carga de todo el operativo empresarial que venía sobre él. Y bueno, se la pudo llevar un tiempo nada más. Poco tiempo después, nuevamente las presiones, nuevamente el trajín, nuevamente la gente que estaba al frente de la empresa empezó a exigirle de una forma desmedida. Él dijo: es tiempo que abra el segundo sobre. Así que abrió el segundo sobre y había un consejo que decía: reordena todo. Dijo: esto puede funcionar. Comenzó a reordenar, comenzó a enumerar las cosas, a acomodar nuevamente, y así pudo quitarse algo de presión. No toda, pero algo. Sin embargo, él no había solucionado nada. Él lo único que estaba haciendo era llevar la pelota más adelante y avanzar con los problemas. Ya cuando no pudo más,
ya vio que era tarde, las relaciones estaban destruidas con el personal directo de la empresa, abrió el tercer sobre, lo checó y decía puntualmente el sobre, vuelve a escribir 3 sobres nuevamente. Ya era tarde. Los problemas no se tienen que dejar, se tienen que solucionar, exterminar y listo. Por eso es importante en familia que cada uno entienda cómo debe ser, cómo debo ser en mi familia. No se trata de zigzaguear los problemas, se trata de enfrentarlos y se trata de tomar una posición. Stanley, un orador reconocido a nivel mundial, supo decir una frase como que el pasado y los problemas surgen en el presente en el momento menos indicado. Y creo que es correcto. ¿En qué se basa en todo esto? Porque hay un proverbio que te lo quiero regalar, o un salmo, perdón, Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Dice, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué importante que es entender este concepto que el salmista nos deja acá. Líbrame de aquellas cosas ocultas, enemigos que yo no conozco. Pero también, ¿sabes? Dice y proclama Olga algo. Libérame de los que me son ocultos. Presérvame también a tu siervo de la soberbia. Qué interesante, porque el enemigo te quiere hacer caer. Acuérdate que tenemos 3 enemigos directos como cristianos: Satanás, el mundo, nuestro propio yo, nuestra propia soberbia, ego, que no nos permiten andar con la libertad y holgadamente de nuestra vida, sino que quizás nuestra carne es el enemigo número 1, lo han determinado muchos teólogos, estudiando la palabra de Dios y conociendo el corazón del hombre, que es engañoso, ¿quién lo conocerá? Sin más, vamos a meternos entonces y vamos a ondear en la vida de una persona que nos puede dar un ejemplo en la palabra, también en el Antiguo Testamento, y el libro toma el nombre de la propia persona, se llama Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, vamos a estudiar 4 herramientas que Job tenía en su vida para poder ocupar un lugar esencial en la familia, para poder cuidar a su familia. Y creo que hoy como cristianos todos podemos apoderarnos, si nos están viendo jóvenes, adolescentes, jóvenes maduros o aún padres, abuelos, todos podemos tomar ejemplo de este grandioso Job. Así que voy a interpretar el primer versículo y vamos a hablar de 4 puntos. El primer punto, vamos a hablar cómo Job era un hombre íntegro. Íntegro, sí, íntegro. Y fíjense lo que dice el texto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Sin más, vamos a irnos a la primera herramienta. Este hombre era un hombre íntegro. Eso nos está dejando como herramienta. Tú tienes que buscar el ser íntegro. Me gusta porque cuando da el relato y la presentación de dónde él era dice, y era este hombre. No está diciendo, intentaba hacerlo, no estaba diciendo, estaba considerando si le entraba o no. Dice, y era este hombre, habla de una entereza total, habla de una integridad, habla de una persona con convicción. Fíjate que busqué en la palabra ahí un poquito en los diccionarios, ¿qué era íntegro? Y algo intacto, puro, no tocado por el mal. Un hombre bienaventurado, diría Salmos. Y me encanta porque desglosa en el mismo versículo 1 3 frases a consideración para entender qué es íntegro. En primer lugar, dice, era perfecto y recto. Era perfecto y recto. ¿Sabes? Este mundo nos ha confundido. Nos hace ver las cosas absolutas de la palabra de Dios como si fueran realmente algo que tiene variables, que tiene cambios,
que realmente no hay cosas absolutas. Y sí lo sigue habiendo. Aunque el mundo piense que es todo relativo, la misma palabra de Dios y la persona de Dios es absoluta, es concreta, es veraz. Y Dios te está animando a través de la vida de Job que entiendas. Él tenía dentro de esta palabra que podemos considerarlo como una herramienta valiosa en el cristianismo para cuidar a nuestra familia, para ocupar mi lugar en una posición correcta, como íntegro. Dice que él era perfecto y recto, un hombre que iba en el avance de su vida espiritual procurando crecer a la estatura, a la medida de ese varón perfecto, de lo que Dios quería realmente, como Dios nos aconseja mirando a Jesús y no poniendo los ojos en otro lugar. Lo recto viene de su palabra. Todo aquel que se asimila y se asemeja a la palabra de Dios encontrará una rectitud en su vida, así un camino de no errar el blanco, lo contrario del pecado, que es errar el blanco. Por eso la primera frase dice, él era perfecto y recto. La segunda frase, en este concepto de herramienta como íntegro, habla también de temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Fíjense lo que dice Proverbio capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta, dice, y el lenguaje perverso. ¿Sí escuchaste? El salmista estaba en una postura de aborrecer, de alejarse, de no permitir en su vida aún el lenguaje que puede ser dañino. Recuerda que dice la palabra que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Lo que yo voy haciendo en mi vida va contaminando. Por eso me encanta, porque dice a mitad del versículo, dice, aborrecí lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. En la gramática quizás diríamos, ¿por qué vamos a amontonar dos palabras que terminan siendo casi lo mismo? Porque son tan dañinas ambas y son tan similares, el orgullo, la arrogancia, la altivez de espíritu, que nosotros podemos entender que el versículo nos previene y nos dice, antes de la caída está la soberbia, la altivez de espíritu. Qué triste cuando hay dentro de la familia gente que está en el área de confort, ve la necesidad de un hermano, de una madre, un abrazo, unas palabras de ánimo, un padre, sentarte con una profundidad de conversación, que podamos llegar a un tema de mayor consagración, ética y entrega al Señor. Sin embargo, muchas personas, como en la familia y en la iglesia, en la casa de Dios, cuando empiezan a hablar y a criticar, es una soberbia, pedante, arrogancia que no ayuda para nada. Sin embargo, una humildad y sencillez de corazón contribuye y ayuda a la causa para que esto sea mucho mejor. Por eso el Señor dice, mi siervo Job, tengo confianza en él, tengo mi corazón puesto en este justo, porque él es una persona perfecta y recta, pero temerosa de Dios. ¿Cómo es tu actitud en este punto? Termina el versículo 1 diciendo la tercera parte de esta herramienta de ser íntegro, no solamente perfecto y recto, no solo temeroso de Dios, sino que dice también, y apartado del mal. Apartado del mal. ¿Te alejas cuando ves el mal? ¿O como el necio llevas el daño? ¿Te alejas, te apartas cuando realmente tienes que considerar esto? Piénsalo. Es un desafío. Dios quiere realmente que tú cuides tu familia en esta pandemia a nivel mundial, porque el enemigo anda como león rugiente. Ya sé, muchos teólogos o mucha gente que entiende de la palabra dirá, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sin embargo, no es solamente el diablo, también está el mundo, también está tu propia carne. Pero creo que si buscamos la integridad, es una herramienta que prevalecía y embellecía la vida de Job y toda su familia. Segundo lugar, no solamente hablábamos de alguien íntegro, sino que en segundo lugar hablábamos de alguien próspero. Fíjate los dos versículos a continuación, 2 y 3, te lo leo. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Me encanta. ¿Sabes? Realmente nosotros hemos puesto un alto y hemos separado lo que es el Evangelio de la prosperidad con el verdadero, conservador mensaje de Cristo. Pero si yo le quito la prosperidad de lo que Dios hace, estoy quitando una identidad, una identificación, un enter que nos va a ayudar a tener una medida de cómo Dios obra. Dios obra en hombres que realmente van prosperando, donde la prosperidad se ve en su vida. Yo entiendo, muchos de nosotros queremos llevar una humildad falsa, donde creemos que con lo poco, lo menos, Dios se agrada, pero realmente sus grandes hombres que Dios vio y se contentó en su corazón, llegaron a esos puestos muy grandes, fueron hombres trascendentes, hombres que influenciaron la sociedad, de un punto de la sociedad muy próspero. Te estoy hablando de todas las áreas, no solamente del área material, sino espiritual, social, familiar. Porque alguien que tiene éxito no me puede decir que tiene éxito solo en un área. No me puede decir que es un buen cristiano, pero un mal esposo. Una muy buena mujer de empresa, pero una muy mala madre. O sea, tiene que haber un equilibrio donde denoten la prosperidad del Señor. Dice que la riqueza viene de parte de Dios y es la que añade y no trae tristeza alguna. Y tenemos que entender este concepto. Ahora, yo lo veo acá en dos personajes más o dos textos más. Voy a ir a Daniel y al salmista. Y ahí en Daniel, capítulo 6, versículo 8, me encanta el texto porque dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si yo te hago un contexto geográfico, histórico, contextual de lo que Daniel tuvo que vivir, no era fácil, era difícil. Y dice que no solo él prosperó y fue alguien significativo en un reinado, sino que los reinados y las cosas pasan, pero nosotros creemos en una palabra que nunca pasa, que siempre hace el mismo efecto: prospera tu vida. Y él prosperó en los dos reinados. Entonces se puede vivir, se puede, son tiempos que no se puede, claro que sí se puede, porque los tiempos siempre fueron difíciles. Lo que cambia somos nosotros, que es en qué magnitud e intensidad estamos abrazando la palabra, la promesa, el poder de Dios para nuestra familia. El salmista decía así, ahí en Salmo 1:3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿qué hago? ¿Borramos esta parte de la Biblia? Quizá tenemos que educarnos nuevamente, reeducarnos. Y tenemos que entender a la perfecta ley y meditar. El estómago de la vaca tiene 4 divisiones, cuatro áreas donde trabaja. Y si bien el estómago recibe cuando está comiendo el animal en el campo parado, una vez que se recuesta, comienza a rumiar, comienza a llevar la comida a la boca, la vuelve a meter y la vuelve a sacar y medita. Yo digo que conserva una meditación de todo el tiempo, está con ese alimento viendo, considerando y volviéndolo a introducir. Creo que Dios nos desafía a no solamente que seamos íntegros, sino que seamos prósperos, meditando la palabra de Dios. No se vale tener un devocional a las carreras, no se vale decir qué gloria tengo si en una semana me leí el Nuevo Testamento. Claro, tampoco es gloria que no la agarres nunca la Biblia. El tema es que medites, que todo el día la tengas a la palabra y busques la prosperidad en base a los principios, valores, pautas de Dios. Me gustó un versículo más, te lo quiero regalar. Y dice ahí, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Estuve con Mónica hoy hablando a la mañana y comentaba de este versículo. Y me gustó. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese Juan amoroso, tierno, dice: yo anhelo que tengas salud, es mi deseo que prosperes, pero también como prospera tu alma. No te quedes solamente con que estás sano, estás trabajando y la vida sigue, aunque tristemente muchos pastores y amigos que tengo están partiendo con el Señor.
Triste porque no lo voy a ver, pero pronto tengo la esperanza de encontrarme con ellos. Yo doy gracias a Dios, porque Dios nos da vida. Y está bien la salud, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué Dios nos da salud? ¿Para que prospere solo eso? No. Así también nuestra alma. Nuestra área que se conecta con Dios y con las personas, que sea próspera en todo, ¿vale? Entonces, integridad, prosperidad. Pero en tercer lugar, dice ahí el versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Sabes? No solamente era una herramienta de integridad, una herramienta de prosperidad, sino también de orden. De orden. ¿Notaste lo que dice a la mitad del versículo? Dice el versículo 4 de la siguiente manera. Dice, cada uno en su día. Me lo imagino como padre de familia ordenando todo, no solamente lo espiritual, no solamente lo familiar, no solamente lo económico, sino también lo social. Y es un condimento, es un eje donde podemos estar equilibrados. Está tan mal que tú te vayas y te inclines a lo espiritual en una forma irracional, como también te inclines a lo laboral o te inclines a lo social. Tiene que haber un equilibrio. Y este era Job. No solamente era íntegro, no solamente era próspero, sino era ordenado. Ordenado en la parte espiritual. Él sabía que cada uno necesitaba crecer en el temor de Dios. También en lo familiar, en esa convivencia sana. Hoy es lamentable que muchas familias están peleadas, no se hablan, tienen conflicto entre ellos, no pueden compartir una mesa. Y sí, la vida es difícil, a mí también me ha tocado saltar barreras y también tener que aprender. Pero creo que todos estamos en el desafío. Y aquel que dice que puede juzgar a otro, mire mejor la viga que tiene en él y no la paja ajena. Así dice la palabra de Dios. Para que pueda crecer equitativamente en todas las áreas. Vuelvo a repetir, era ordenado en la parte espiritual, familiar y en lo social. ¿Lo eres tú? ¿Puedes cuidar a tu familia en ese aspecto? ¿Puedes tener un equilibrio? Ese es el desafío a través de la vida de Job. Y en cuarto lugar, integridad, ¿sí? Prosperidad, una vida ordenada, pero también, ¿sabes? Santidad. Un hombre santo. Un hombre que estaba apartado con un propósito. La carta de Efesios, que es la carta recomendable para enseñar vida cristiana en las iglesias o en un seminario, te habla de 3 capítulos principales que son doctrina y 3 de práctica. Pero me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque el capítulo 2 dice, en otro tiempo andaba sin rumbo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero ahora tenemos un propósito. Y no porque Rick Warren escribió un libro, Una vida con propósito, sino porque Dios ya puso un propósito. Y ese propósito es santidad. Una consagración, sí, pero una entrega de una separación de mi vida para Dios. Así seas un joven, un niño, una ama de casa, una mamá, una esposa, un jefe de hogar, un abuelo que estás en el núcleo familiar viviendo con la familia. Todos somos competentes para estar separados para Dios. Necesitamos hacerlo. Fíjate lo que dice ahí el versículo 5 y voy a desglosar 3 puntos importantes. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y lo santificaba. Yo en primer lugar veo acá, cuidaba el corazón de su familia. Y creo que todos tenemos la libertad. La carta de Juan, la primera, segunda, tercera, cuarta de Juan, nos habla del código familiar, aún cómo podemos hablarlo entre nosotros, a una mujer, a tu mamá, a tu papá, al abuelo, con todo el respeto, amor y dirección, para que nosotros cuidemos nuestro corazón, que siempre esté apartado para Dios. Terminaba el convite y dice él, simplemente se aseguraba que enviaba y lo santificaba. Segundo lugar, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. O sea que era minucioso el tema. No solamente cuidaba el corazón de su familia, sino cuidaba tener devocional. Cuidaba tener una devoción para con su familia. Él cada mañana apartaba un tiempo
de dedicación. Doy gracias a Dios y felicito a las familias que están juntándose a la mañana y están teniendo un tiempo de devocional. No solo busquen la palabra de Dios, hablen, saquen esas cosas que vienen trabadas, sanen el corazón, abracémonos bien fuerte. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de reconciliación, hoy es tiempo de dejar que la palabra de Dios nos limpie por completo. Y me agrada porque dice ahí el texto, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Creo que no hay una familia que pueda caer de rodillas o quedar tendida en el suelo si hay oración, si hay devoción, si hay un tiempo de intimidad con Dios. Pensalo. El tercer punto para lo que es la parte de un hombre santo, una santificación que había en él, no solamente que cuidaba el corazón de su familia, cuidaba tener devoción para con su familia, sino también cuidaba tener integridad para con su familia, que cada uno ande correctamente. Fíjate lo que dice. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuál es el hábito que preserva? Te decía con Ana. Hoy te lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el hábito que preserva tu vida? ¿Te acordás la ilustración que arrancamos? Un joven, un hombre empresarialmente muy apto, pero no se dio cuenta que los problemas no se pueden arreglar de una forma cosmética, ¿no? En un maquillaje, en una fachada donde solo arreglo la cara. No. Los problemas se arreglan de fondo. Se hablan, se trabajan, se tienen a consideración. Yo te quiero animar. Te quiero motivar a que hagas las cosas correctamente. Te quiero motivar a que pienses si estás pateando los problemas, si estás pensando que el tiempo va a solucionar las cosas y no estás entrando manos a la obra, a ensuciarnos, a hablar, a llorar, a perdonarnos, a abrazarnos y a darle con todo. Creo que es un tema de desafío y un mensaje propio para este momento. El tema de esta serie se llama Protegiendo a mi familia. ¿Cómo? Muy fácil. Dedique su familia al Señor. Dedique su familia al Señor. Y hoy pudimos ver cómo debo ser en mi familia. Un hombre íntegro, un hombre próspero, un hombre ordenado, pero un hombre santo. Y Dios te pueda bendecir. Y que realmente podamos pasar un tiempo especial como familia. Como familia. ¿Oramos? Dios, gracias, porque tú eres santo, tú eres fiel. Protege a nuestra familia de nosotros. Tú venciste a la muerte, al pecado, a Satanás. No hay quien pueda hacerle daño más que uno si no ocupa el lugar que debe estar. Por favor, te pido, Señor, que nos ayudes. Y gracias. Gracias por nuevamente permitirnos escuchar tu palabra, meditar en ella y reflexionar. Agradecido por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.